cuando hay uno o dos personas para aprender y poder hablar de la Biblia, de verdad yo estoy dispuesto incluso para conversar, porque el hablar de la Biblia, el leerla, el conversar con otros hermanos de la fe y que tengan el mismo sentir, para mí no tiene comparación, ¿no? No tiene comparación. Eso es algo muy diferente, el centrarnos en Cristo, el edificarnos, el ayudarnos, el consolarnos. La Biblia mismo nos manda a hacer eso, ¿no? Nos dice, edificaos unos a otros, empeñados unos a otros y exhortados unos a otros. Y siempre tiene en centro la hermandad de la fe, la hermandad de la fe cristiana. Y en este tema del evangelismo es donde tristemente muchos están tropezando y muchos hemos tropezado y muchos siguen tropezando, ¿no? En el tema del evangelismo, porque el evangelismo, como lo hemos dicho la semana pasada o el sábado pasado, y requiere dos cosas, ¿no? Esfuerzo y dedicación, ¿no? La dedicación siempre es muy importante y el esfuerzo. Vemos hoy creyentes en nuestro ámbito también, que muy pocos son los que tienen ese esfuerzo, quieren tener ese esfuerzo y el deseo de poder evangelizar y llevar la palabra. Pero también muchos tienen ese anhelo y ese deseo. Y es importante reunirse con este tipo de hermanos también. Si tú quieres evangelizar ya, quieres tener tiene el deseo en tu corazón de querer llevar la palabra de Dios a otros, tienes que tomar en cuenta que es Dios quien te está colocando ese sentir como el querer en tu corazón. Y también tú tienes que entender que a ti te va a hacer bien rodearte de hermanos, sea presencial o virtual, como en este caso, que tengan el mismo sentir de querer llevar la palabra de Dios. Y en medio de eso también tú vas a querer empezar algo, pero también va a venir desánimos por parte de personas al lado tuyo que no van a querer hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué hemos dicho? Porque requiere dos cosas, esfuerzo y dedicación. Y muy pocas personas dentro de las iglesias quieren esforzarse por el camino, ¿no? Quieren esforzarse por llevar la predicación a otros. Tristemente estamos viendo creyentes que solamente vienen a estar sentados, a escuchar, y eso es lo rutinario, ¿no? Y no ven más allá del camino de la fe, que es extender el evangelio por medio de la iglesia. Y lo hemos visto la semana pasada, Dios elige al grupo espiritual llamado iglesia para extender su evangelio, ¿no? ¿No es cierto? Vemos también textos como decía que mientras Él esté en el mundo, Él es la luz, pero ahora que cuando Él se vaya, nosotros seremos la luz y la sal de este mundo. Entonces tenemos un trabajo designado por Dios y es la que debemos cumplir, ¿no? Eso que vimos la anterior semana, ¿no? Y tal vez hoy día podemos ver lo que motiva la gran comisión, ¿no? Lo había dicho la semana pasada, para hacer algo viene una motivación. La semana pasada o el sábado pasado lo ilustraba con un auto que necesitaba el combustible y todo eso, ¿no? Y el combustible es lo que hace andar al auto, ¿no? Entonces, si lo traemos a nuestro lado de la fe, seríamos que para hacer la gran comisión, tenemos que tener esa motivación que tuvieron los apóstoles, los cristianos, los profetas, los apóstoles mismos que le impulsaron a hablar a otros de Cristo. Y no solamente hablaron de Cristo, sino que vivieron para Cristo y al final murieron para Cristo. Entonces, ahí nos preguntamos algo. ¿Cuál fue su motivación? ¿No? Entonces veíamos, según la Biblia también el sábado pasado, que la motivación es ese amor a las almas perdidas y el amor mismo a Cristo, ¿no? También veíamos que Dios ama a los pecadores, a cada uno. Dios quiere constantemente está haciendo un llamamiento a que el pueblo, a que los hombres pecadores vuelvan a Él, que haya una reconciliación de Dios. Aunque Dios no está utilizando su voz audible, Dios está utilizando la voz de la iglesia. Dios te está usando a ti y a mí, que a través de nuestras voces y a través de nuestras vidas testifiquemos a los pecadores que Dios quiere reconciliarse, que Dios quiere darle la mano al hombre, que Dios quiere darle vida eterna al hombre y que Dios quiere que el pecador pase a ser llamado hijo de Dios. ¿Cómo lo hace eso? A través de tu vida y a través de mi vida. Entonces, esa es la motivación, ¿no? Cuando queremos empezar a evangelizar, tienes que entender tres cosas. No solamente vas a hablar de Cristo, no solamente vas a hablar de Cristo con los labios o una charla de una hora o 2 horas. Tienes que entender que el evangelismo va más allá de las palabras. El evangelismo empieza por tu vida, ¿no es cierto? Para tú evangelizar a alguien, primeramente tú tienes que estar evangelizándote constantemente. Por eso es un arduo trabajo, hermano. No es un día que digamos, no sé, yo te diga, a ver, hermanos, vamos a ir a evangelizar y coloquemos una fecha, un día.
aunque hemos colocado una fecha y un día para salir a las calles, la evangelización ya comienza en ti mismo. Todos los días tienes que predicarte el evangelio a ti. Todos los días tienes que recordarte quién eres, de dónde has caído y en quién estás ahora, tu posición y tu condición delante de Dios. Cuando te evangelizas a ti mismo, la misma pasión de evangelizar a otros sale, resurge. Lo que estoy diciendo es que primeramente el evangelio tiene que tocar tu interior para que después se proyecte en tu exterior. Entonces el evangelio va más allá de solamente hablar, va más allá de solamente salir un día a la calle, va más allá de un día comprarte un folleto y repartir. La evangelización primariamente está en nosotros. Constantemente tú tienes que evangelizarte, hacer tus devocionales, tener tu lectura bíblica. Entonces ahí es donde empieza la evangelización, ¿no? Y decíamos, ¿cuál será la motivación? La motivación que impulsó a los discípulos, en este caso, a convertir, porque nada más recordando la vida de un apóstol, que era el apóstol Pedro estaba tímido, callado, negó 3 veces, veíamos una cobardía en él, pero ya cuando tiene un encuentro con Cristo después que ha resucitado, tiene ese denuedo por predicar la palabra, tanto así que a él no le importa ni su propia vida. Entonces ahí encontramos una motivación y vemos la motivación antes de dar la gran comisión en Mateo 28. Quisiera que me ayuden después, como hemos hecho el anterior sábado, me gustaría que también aporten, ¿no? Uh, Aporten acerca de lo que también se va a ir diciendo, ¿ya? Yo quiero empezar con Mateo 20, 28, porque ahí es donde habíamos partido. Mateo 28, verso 18, que es los textos más centrados que nos hablan acerca de la gran comisión, ¿no? Mateo capítulo 28, verso 18. Lo voy a leer desde el 16, así entramos al 18, ¿ya? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y esto es interesante, ¿sabes por qué? Porque Jesús está apareciendo resucitado, ya resucitado. Y se le aparece, dice, a los 11, o sea, a los discípulos con los que había estado, ¿qué cosa? 3 años y algo más, con los 11 que le habían visto comer, con los 11 que había él hablado, reído tal vez, había compartido experiencias, ellos vieron cómo Jesús también estaba siendo azotado, cómo Jesús también estaba impartiendo la predicación, cómo Jesús sanaba, cómo Jesús hacía milagros, o sea, los 11 a los que se les va a aparecer ya resucitado, dice el texto ahí, algunos le adoraron, pero otros dudaron, algunos también dudaron. Y es donde Cristo lanza el verso 18 y dice lo siguiente. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una vez más repito, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para entender la importancia de la evangelización, o en este caso de la gran comisión, vamos a ver un punto que a mí me ha gustado mucho cuando escribí todo esto, es que la autoridad de la gran comisión es de Cristo. La autoridad de Cristo está en la gran comisión, es Él. Es interesante que antes de decir, id y hacer discípulos, o id y predicar el evangelio, Él dice, antes de mandarles este mandamiento, un gran mandamiento, el mejor de los mandamientos, una ordenanza, yo les voy a decir quién soy yo. Y es como que Jesús les va a decir quién es Él, para que vean la autoridad de quien les va a mandar. Y les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es como que Jesús está diciendo, mira, para que tú cumplas esta gran comisión, tú tienes que ver quién es el que te está mandando. Para que puedas cumplir la comisión o el mandato, rigiéndote a la autoridad. Y la autoridad soy yo, diría Cristo, ¿no? Quiero que sepan quién soy yo. Está bien, me han visto en la tierra, me han visto almorzar, beber agua juntamente con ustedes, humanamente compartido con ustedes, pero ahora resucitado, yo quiero que sepan algo. Toda potestad ahora que es resucitado, me es dada. Y esa autoridad la tiene Cristo. Él es el Rey soberano de toda la tierra. Cristo está diciendo eso. Los cielos me pertenecen, la tierra me pertenece, todo lo que hay en el cielo, en la tierra. Y debajo de la tierra, todo es mío. Soy el soberano, soy el Rey de reyes. Y con la autoridad de un rey, mira, la autoridad de un rey, del soberano, del todopoderoso, te digo a ti, id
y haced discípulos. ¿Te das de cuenta? Cristo está remarcando su autoridad para que entendamos quién es el que nos está mandando a hacer la gran comisión. La autoridad de Cristo en la gran comisión es muy importante, porque no estamos yendo a nuestro nombre, estamos yendo al nombre de Él. Y no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Él. ¿Te das de cuenta? Por eso el Evangelio es cristocéntrico, lo decía la semana pasada o el sábado pasado. No vamos a predicar a nuestras congregaciones o a nuestra denominación, ni siquiera a nosotros mismos. Nosotros salimos a predicar de Cristo y a Cristo resucitado. Porque en esa autoridad vamos. Cristo no nos mandó a hablar de nosotros, de nuestra iglesia, de nuestros eventos que tenemos en la iglesia, no, nos mandó a predicar de Cristo. El Cristo que da vida, que es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro, sino en Él hay salvación, no hay más. Cristo está dejando claro eso, y eso lo vemos por toda la Biblia, ¿no? Colosenses, Filipenses diría, o Timoteo diría que en él, en ese nombre, en el único nombre hay salvación, no hay en otro nombre más, porque en ese nombre se dio el poder para la salvación, y ese nombre es Jesucristo. Y Cristo está diciendo antes de enviarte a la gran comisión, soy yo quien te está mandando. ¿Quién? El Todopoderoso, el Creador, el Supremo, el Rey de Reyes, el Salvador, te está dando esta comisión o te está dando este ministerio, que es como más me gusta llamarlo, ¿no? Como Pablo diría en Corintios 3. Nos dio el ministerio, el trabajo de la reconciliación. Entonces, ahí tenemos que entender algo. La autoridad de la gran comisión viene de Cristo. Ahora, esto también, como alguien me dijo, pero aquí, hermano, ¿por qué dice que toda potestad me es dada? ¿Acaso Cristo no es Dios? Y si es Dios, ¿quién le está dando algo? Y ahí es como que alguien me refutaba y decía, está bien lo que tú dices, pero tú dices que Cristo es Dios, sí. Pero el texto en Mateo 28, 18 nos dice que toda potestad me es dada. Y si eres Dios, ¿quién puede darle algo a Dios? Y es que ahí entendemos el corazón de que en Cristo hay vida eterna. ¿Por qué? Porque el Padre mismo le está sometiendo a la humanidad en Cristo. O sea, en el Hijo hay salvación, el que cree en él, y el que no, pues la ira de Dios viene con él. Y eso lo vamos a ver en San Juan. A ver, vamos ahí un ratito. San Juan 17. Cristo mismo lo va a decir, mira. Antes de entrar a la cruz, él lo va a decir. San Juan capítulo 17. Ahí alisten también San Juan capítulo 17, verso 1 al 2. Yo lo voy a dar lectura también, ¿ya? San Juan capítulo 17, verso 1 al 2. Dice la palabra del Señor así. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y note la conexión con Mateo 28. Como le has dado potestad sobre toda carne. Ahora, ¿cuál es la potestad que Dios el Padre le ha dado? Y a través de esa potestad, el Hijo va a glorificar al Padre. ¿Cuál? Para que dé vida eterna. Esa es la autoridad. Dios el Padre está sometiendo a la humanidad a Cristo. ¿Quieren reconciliación con Dios? Sí, es Cristo. ¿Quieren tener vida eterna en Dios? Sí, Cristo. ¿Quieren gozar de las bendiciones de Dios? Sí, Cristo. ¿Quieren tener gozo? El gozo que el gozo y la paz que el mundo no conoce, solamente que viene de lo alto, sí, pues vayan a Cristo. Dios está demandando eso al hombre. Él está colocando su voluntad, le está dando al hombre la manera de salvarse, de tener comunión con Dios. Y Dios está sometiendo todo en ¿quién? En Cristo. A Cristo, a su Hijo, le dio la autoridad, le dio la potestad de ¿qué? De dar vida eterna. Por lo tanto, ahí ya se desbarata cualquier religión, cualquier Dios falso que pretenda, según la humanidad, dar salvación. No hay, solamente en Cristo hay salvación y hay vida eterna. Esa es la potestad que Mateo 28 dice, toda potestad. O sea, en mí hay vida eterna, en nadie más. Y todo eso lo vemos en toda la Biblia, ¿no? En lo que el apóstol Pablo escribe en sus cartas doctrinales. Entonces, la autoridad de Cristo es la autoridad de dar vida eterna, que en Él solo hay salvación. Y ahí claramente veríamos también lo que el apóstol Pedro diría en Hechos, porque la autoridad de Cristo
al cumplir la gran evangelización, ¿qué es lo que promueve? Promueve seguridad. Promueve seguridad. Porque si a ti te mandan a cumplir algo, por ejemplo, un presidente, un mandatario, un alcalde, una persona importante la cual tú quieres, que te mande a hacer algo y tú no puedes confiar en esa persona porque al final es un ser humano que te puede fallar, que puede preferir incluso abandonarte en el proceso de la misión o la encomienda en la que te está mandando, ¿sí o no? Pero cuando entiendes que el que te está mandando es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes y el que nunca abandona, te produce confianza. Es en mi nombre en el que está haciendo, no en tu nombre, en el nombre del Señor. Algo similar le dijo a los 70 que mandaría después de 70 discípulos a predicar. No os preocupéis de la comida o de qué, ¿verdad? Dios proveerá, ustedes prediquen la palabra, pero Señor, ¿qué hablaremos? No sabemos. Dios colocará la palabra en tu boca. ¿Te das de cuenta? Te da confianza saber quién te está enviando. Te da confianza saber quién es el que te dice, ve, ve, te da confianza. Y la autoridad de Cristo en la evangelización produce eso, confianza, saber quién me está mandando y saber en qué nombre voy. Muchas veces los jóvenes a los cuales me ha tocado discipular, gracias a los estudios de MIT que los llevo acá, muchos cuando yo les digo saldremos y salía con algunos a la calle, me acompañaban algunos y yo les decía, ve y háblale, pero decían, ¿qué le voy a decir? Tengo miedo. Y ahí es donde empiezo a escribir esto de la Gran Comisión, porque hay que entender que no está la confianza en nosotros, en lo que voy a decir o en lo que voy a hablar. Tú sal confiando en el nombre de quién estás yendo y quién está yendo contigo. Cuando salimos a evangelizar, cuando amamos una célula o simplemente cuando vas a alguien para hablarle de Cristo, tienes que tener una cosa, en nombre de quién estás yendo y quién está yendo contigo. Está yendo el Creador, el Todopoderoso, el Salvador está contigo ahí. ¿Y tú crees que Él te va a dejar? ¿Y tú crees que Él te va a abandonar? Saber que Cristo es el que te está ordenando, la autoridad de la gran comisión, te da confianza, te da seguridad. Y ahí ya no te preguntas, pero ¿me recibirán? O como alguna vez me tocó ir lejos y ¿cómo me vuelvo? No, no tenía ni pasaje y decía, ¿cómo? No, Dios proveerá. Tú solamente enfócate en cumplir la gran comisión. ¿Tú crees que cuando los 12 discípulos, los 11 recibieron la gran comisión, dijeron, pero Señor, no tenemos dinero, está bien, vamos a predicar aquí en Jerusalén, pero más allá no vamos a ir? ¿Por qué? Porque no tenemos recursos. No, ustedes cumplan la gran comisión que Dios proveerá tanto en palabras como también en cosas materiales. Y esa es la confianza de la autoridad de Cristo en la gran comisión. Saber quién nos está mandando y saber quién es el que dice, ve y predica, id y haced discípulos. La autoridad de Cristo, ¿no? ¿Y esto cómo se puede comprobar? ¿Cómo tú puedes decir, hermano, es que tú fácil hablas, es que tal vez tú ya has sido, y es que yo creo que tú tienes mucha confianza en ti? No, la confianza viene de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Por la vida de los apóstoles, por la vida de los apóstoles. El apóstol Pedro, me impresiona mucho lo que dice en Hechos 2, cuando se presenta con él los ancianos y dice, no, no, basta de predicar, no prediquen más en ese nombre. Y el apóstol diría, es que no podemos, no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído. No se puede. No es porque nosotros ya no queramos, es porque hay un poder dentro de mí, hay una fuerza que emana dentro de mí que me impulsa a cumplir la gran comisión. Hermanos, yo a veces cuando miro a los hermanos que a veces se sienten debilitados y a veces solamente vienen los domingos y no veo ahí un deseo de alabar, le digo, entre la semana, ¿cómo está la comunión con Dios? Entre la semana, ¿cómo está tu vida devocional con Él? Porque tú no vas a poder cumplir la gran comisión con éxito si tú no tienes comunión con Dios primeramente. Es así de simple. Tú siempre vas a fracasar, vas a titubear, vas a dudar. Y muchas veces vas a fracasar en cumplir la evangelización. ¿Por qué? Porque primeramente tú no has tenido una comunión con Dios. Todo parte de eso. ¿Por qué? Porque la fuerza es de Dios, viene de Él. ¿Te das de cuenta? Cultivar nuestra relación con Dios nos da fuerzas para cumplir la gran comisión. Y no solamente fuerzas, sino que nos dará la victoria. No para convertir a los demás, sino para llevar la palabra de verdad.
con rectitud y con integridad. Cuando te digo poder o la fuerza, no te estoy diciendo que sí o sí se va a convertir. No, cuando te hablo de fuerza y de poder, es que Dios te va a dar la capacidad de cumplir la gran comisión, que es llevar el Evangelio con verdad, con integridad y con sabiduría. Se convierta o no, tú vas a predicar el Evangelio correctamente. Y eso es lo que interviene, lo que da la comunión con Dios constantemente. ¿No? Entonces, cuando entendemos la autoridad de Cristo en la gran comisión, entendemos que en ese nombre que es Cristo Jesús hay salvación y con esa autoridad predicamos el Evangelio, ¿no? En el nombre de Cristo. Y a veces cuando no perdemos de hilo eso, de foco eso, y nos vemos nosotros mismos, vamos a perder. Si vemos nuestra capacidad, es nula. Si vemos nuestra manera de hablar, voy a tartamudear o voy a callar. Y si veo mi capacidad o lo que tengo, siempre vas a colocar excusas. Si no hay alguien que te acompañe. Y a veces eso es triste, ¿no? Porque el hermano dicen, ya vamos a ir, pero iremos entre 5, entre 10. Hermanos, cuando yo me tocaba evangelizar, lo he hecho solo. Me iba para solo a las calles. No había hermanos que tenían el mismo sentir, pero yo decía, eso no me va a detener, porque yo estoy yendo a predicar a Cristo y es a Él al quien quiero agradarle. Porque el texto en Pedro diría, Él nos sacó de la luz a las tinieblas para que prediquemos, para que anunciemos las virtudes de aquel. Yo me maravillo de quién he creído y quién está en mí, por eso predico, no importa si nadie va conmigo, lo que yo voy a hacer es cumplir la gran comisión, cumplir el mandato, porque Dios está conmigo y no busco agradar a las demás personas para que digan, wow, ese hermano, cómo predica, cómo sale todas las semanas. No, no, yo hago la gran comisión, yo la cumplo por obediencia y por agradar a mi Dios, por cumplir su mandato. Esa es la motivación de la gran comisión, cumplir y obedecer a nuestro Dios. Y a la misma vez, qué grandioso es Dios, que nos da el privilegio a nosotros de ser portadores de ese mensaje, de ese tesoro que es la predicación de Cristo, la predicación y la doctrina de Cristo a los demás. ¿Te das de cuenta? Entonces, ahí algo entendemos en este primer punto, ¿no? Que no vamos a también abundar mucho, es la autoridad de Cristo. Entenderemos bien eso. Yo sé que aquí estamos, hay un grupo de proclamadores, yo sé que aquí están hermanos que tienen ganas de salir, pero de corazón te deseo, hermano, porque también lo he visto, que eso no se centre en nuestro simple emocionalismo y tampoco se centre en que, no, estas cosas he aprendido, tengo que dar, no, céntrate primero en ti mismo, en cómo estás queriendo servir a Dios, cuál es tu principio para salir y hablar a otros. ¿Cuál es tu motivación? ¿Estás confiando en ti, en tu conocimiento, en lo que sabes, o estás confiando en Cristo? La autoridad de Cristo tiene que ser la que te haga salir, la que te haga predicar y la que te haga cumplir la gran comisión. Repito una vez más, con integridad, con verdad y con sabiduría. Esas tres cosas son claves y esas tres cosas se obtienen teniendo una comunión con Dios, teniendo la guía de Dios y cumpliendo la voluntad de Dios. Hermanos, hasta ahí, tal vez alguien tiene un texto para acotar, porque hay muchos textos hablando de la autoridad de Cristo en la gran comisión, pero quería condensar todo eso para también poder avanzar y poder hablar también con ustedes. Este primer punto que yo lo había tocado acá, que lo había colocado el título de la autoridad de Cristo en la gran comisión, basado en Mateo 28, 18, donde el mismo Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y con esta autoridad, con esta potestad, yo digo, diría Cristo, id y predicad el Evangelio. Hasta ahí, hermanos, alguien tal vez quiera acotar algo, comentar algo, algún texto más puede añadir. A ver, mano Mauricio, mano Marcos, mano Ricardo, las demás hermanas. Sí, mi hermano. A ver, pues, eso uno eh, cree y considera que lo tiene bien claro, la gran comisión. Sucede que en muchas ocasiones uno, como discípulo que se considera en Cristo, ¿cierto? De Cristo, pues se comete el error
que, que uno muchas veces considera que es uno el que debe de convertir a las personas. Uno siempre quiere que a la persona que se está evangelizando se convierta ya mismo, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña en la parábola del sembrador, ¿cierto? Nos recuerda que la semilla, que es, en este caso sí es la palabra de Dios, pues hay varios tipos de tierra, ¿cierto? Entonces nos recuerda la palabra que hay terrenos áridos, hay terrenos duros, pedregosos, así como hay terrenos adecuados que son útiles para que esta semilla dé su buen fruto, germine, ¿cierto? Y dé su buen fruto. Eh, Desafortunadamente uno como discípulo siempre, vuelvo y reitero, siempre anhela es que uno es el que los tiene que convertir, ¿cierto? Se comete ese error. Se le olvida que primero, como dice el hermano eh, Fernando, pues uno está trabajando para el Señor. Él le delegó a uno, nos delegó, fue que fuésemos y predicásemos, ¿sí? No que los convirtiésemos, dice la palabra de Dios que nosotros somos los que regamos la semilla y Él es el que da el crecimiento. Palabras que a través del hermano Fernando pues lo animan, lo exhortan a uno para dejar sí esos miedos atrás. Dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor, ¿cierto? Y a veces creemos que es en nuestras fuerzas o a veces nos llenamos de miedos pensando que nos van a rechazar, pensando que de pronto no nos van a escuchar. Pero de verdad que este pasaje que el hermano Fernando nos compartió en esta noche lo anima y es para mí particularmente es de gran bendición y me recuerda que no soy yo, que es Él a través mío por medio de su Santo Espíritu. Doy gracias a Dios por su vida, hermano Fernando, y a cada uno de los que acá estamos en esta noche participando de este, de esta pequeña porción, pero muy gratificante y edificante. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén. Y eso es bien cierto, ¿no? Pues lo decía al principio. Ese es el error que cometemos. Escuchamos de gran comisión y a veces somos así, ¿no? Rápido nos miramos nosotros mismos, lo que tenemos o lo que no tenemos, lo que nos falta y lo que no nos falta. Y no, dice, Cristo dice, no, 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 es que no estás entendiendo. Yo te estoy mandando a cumplir la gran comisión, no fijándote en ti, sino fijándote en mí. ¿Te das de cuenta? Y Cristo está colocando el margen. Algo similar diría, o sea, la palabra es clara. San Juan 15 diría, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo quieres ir a cumplir la gran comisión? ¿Cómo quieres ser pescador de hombre si no estás en él? Primeramente tienes que tener intimidad con él, comunión con él, íntima todos los días. Así no salgas a evangelizar tu primer año, tú ponte en mente, en meta, cultivar más tu comunión con Dios, acercarte más a Dios en oración. No sé, no tengas esa prisa como algunos jóvenes que acá también tengo. Quieren salir ya. Tienen que estar centrados primeramente en quién están, con qué fuerza van a salir y en nombre de quién están saliendo. Primeramente es cultivar la comunión con Él, estar juntamente con Él de la mano todos los días en oración, en ruego, en ayunos, suplicando y orando, para que cuando tú salgas a cumplir la gran comisión, tengas la fuerza de Cristo, tengas la palabra de Cristo y tengas la determinación de Cristo. Y sea Él obrando a través de tu vida. Ahí sabes qué implica, hermanos, la humildad y la dependencia. Humildad en el sentido de decir que sin Él no somos nada y dependencia en el sentido de decir que necesito de Él.
Necesito de Cristo porque sin Él nada soy y nada puedo hacer. Hablando de lo que nuestro hermano nos decía, y me acordaba el pasaje de Corintios 3, cuando claramente la palabra nos dice, mira cómo la palabra nos muestra lo que somos, aunque somos los que llevamos el Evangelio, pero y mira cómo Pablo y Apolo se cataloga acá, no lo voy a leer yo, verso 6 de 1 Corintios 3, y yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que mira lo que el apóstol Pablo dice, el apóstol que edificó iglesias, wow, dice lo siguiente, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino quién, sino Dios que da el crecimiento. Y yo puedo ser el mejor predicador, yo puedo tal vez llevar el evangelio, pero tengo que entender algo, yo no salvo. Por más bueno que predique, yo no voy a poder salvar. Mi trabajo es llevar el mensaje, no convertir, llevar el mensaje de Cristo. Y dice, yo no soy nada, diría el apóstol Pablo. Y eso hay que entender. En este sentido, el apóstol está dando gloria a Dios. El mensaje ha sido llevado, gloria a Dios. Y si esa persona se ha convertido, wow, gloria sea al Señor. Pero tú has llevado el mensaje. No, 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 no. Yo sí he llevado el mensaje. Yo me he quedado 2 horas hablando con esa persona, pero ¿sabes qué? Yo solamente soy un siervo y un siervo inútil en las manos del alfarero. Si tú te has convertido, no es gracias a mí, es gracias a Él. Porque así como tú, a mí alguien me habló. Y le sirvo desde entonces. Humildad y dependencia de Cristo. En todo tiene que ser Él glorificado. Si Él ha hecho que esa vida, bueno, si el Espíritu Santo ha compungido ese corazón y ese corazón se ha arrepentido, bendito sea el Señor. Bendita sea su palabra, que utilizando labios impuros, que utilizando a un pecador que constantemente te falla, aún así tu palabra ha traspasado ese corazón. El que riega, el que planta, no es nada. Entendamos eso, no somos nada. Sin Él no lo somos. Y si alguien se convierte, gloria sea a Dios. Una alma, no para el hermano Fernando, una alma para el Señor. Una alma que Dios le dio vida eterna. Y bendita sea esa alma que encontró la luz de Cristo. No es en nosotros, es en Él. ¿Cómo debíamos catalogarnos nosotros? Mira lo que el Evangelio de Lucas nos dice, y es algo que me encanta también leer. Lucas 17:7. Escuchen conmigo, y los que tengan su Biblia ahí en la mano, busquen Lucas 17:7. Lo voy a darle lectura yo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Aquí nos está queriendo enseñar algo acerca del servicio, y Dios está diciendo así, voy a un poquito parafrasear, no está diciendo, a ver, ustedes que tienen una empleada, vamos a ahora hablar en nuestro tiempo, que alguien tiene tal vez una empleada doméstica ahí. A ver, tú que has ido allá, has hecho los quehaceres, ven, ya descansa, ven y siéntate conmigo y come juntamente conmigo. No, dice Dios, no, no creo. Más bien le dice, muy bien, ¿has cumplido tus deberes? Sí, 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 patrón, sí, amo. Muy bien, ahora que has cumplido, prepárame la cena, tiende mi cama, lista, voy a dormir. Y cuando ya me hagas atendido a mí, dice, mira, recién tú puedes comer y beber. ¿Es así o no? Sí. Ahora el 9, mira lo que dice. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? O sea, no es como que yo le digo a mi empleada o a mi siervo, ¿has cumplido? Sí. Oh, gracias por cumplírmelo lo que te he mandado. Me has hecho un gran favor. No, no, nunca pasa eso. Él está cumpliendo su deber, ¿sí o no? Continuamos, dice ahí, pienso que no. Así también, 10, escuche la comparación. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, escuche esto, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Este es un llamado a todos me encantaría que lo lean esto los supuestos apóstoles, profetas, que se colocan títulos, Dios está diciendo, no, cuando hagan algo que su Señor les manda, digan, siervos somos.
hicimos lo que nos mandaron a hacer. Hermanos, aquí prima mucho la humildad en el evangelismo y es el error que muchos cometen. Cuando salimos a predicar a Cristo, y muchos lo han hecho, entre comillas, la gente, los predicadores tratan de evangelizar para ellos, captarlos para ellos, para las iglesias, para que les sigan, y así se están formando sectas seguidoras de un hombre, de un ungido, del profeta, del apóstol que nos dice, que nos prospera, que nos bendice. Ese nunca predicó el evangelio de verdad, ha predicado su evangelio a su manera y para que le sigan a él. Nosotros predicamos el evangelio verdadero para que no nos sigan a nosotros, sino para que sigan al gran maestro. Y cuando hacemos eso, no nos colocamos títulos como evangelistas, como pastores, como apóstoles, perdón, como apóstoles o profetas. ¿Por qué? Porque hicimos lo que nuestro Señor nos dijo. No es como que el Señor nos diga, a ver, Fernando, mira, yo no te pedí que lleves el evangelio, pero lo has llevado. Gracias. No es que yo le esté haciendo un favor a Dios, estoy cumpliendo el mandamiento de mi Dios y lo hago porque soy su siervo por amor. Yo no tengo que, Dios no me tiene que dar las gracias a mí por sacrificarme, por escribir hasta tardes horas, por predicar el sermón en los domingos o por evangelizar en las calles. Dios no me tiene que dar las gracias a mí, ¿entiende eso? Y yo tengo que darle gracias a Dios porque es un privilegio servirle al amo y Señor Dios Todopoderoso. Yo tengo que agradecerle. Cuando sales a evangelizar, tienes que pedir fuerza a Dios, gracias a Dios por llevar su palabra. Es un privilegio llevar la palabra del Señor. Y al volver, aunque no hayas convertido a nadie, aunque alguien te ha despreciado en la predicación en la calle, o alguien no te ha tomado interés, tú llega y dobla tus rodillas y dices, Señor, gracias, porque alguien me ha escuchado, o porque mi boca, mis labios, mis pies hoy te han servido. Soy tu siervo, heme aquí. Bendito seas Dios, que me das el privilegio de llevar tu palabra. Ese es el corazón del siervo, del discípulo, un corazón cristocéntrico, centrado en Él, motivado en Él. Nunca veamos la gran comisión como un trabajo, veámoslo como un privilegio. Estamos sirviendo al Dios de las alturas, al Rey de Reyes. Entendamos eso primeramente. ¿Quién nos está enviando? Y en nombre de quién estamos siendo. ¿Y quién da que se haga fruto? No nosotros. Nuestro trabajo es predicar. Y eso de por sí ya es un privilegio. Privilegio que muchos congregantes no están entendiendo. No es un mandato a la fuerza que tenemos que sí o sí cumplir, no. Dios quiere que entiendas que esto es un privilegio, hablar de Él. Y cuando entiendas eso, vas a hacer lo que los apóstoles hicieron, entregar la vida por la predicación de la palabra. O como Pablo diría, no me importa si me esperan cárceles, prisiones, no me importa. No hago caso de nada. Lo que a mí me importa es acabar con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. ¿Cuál ministerio? Predicar la palabra de Dios. Y es el mismo ministerio que tú y yo hemos recibido. Hermano, aquí una pregunta yo te haría. La gran comisión es un mandato para todos. Y si el día de mañana, Dios así no lo quiera, no estemos en este mundo, partamos, sabiendo que Dios te ha dejado la gran comisión para que lo hagas, ¿partirías con gozo? Sabiendo que has entregado todo de Dios, que no has perdido una sola oportunidad, que cuando tenías tiempo le has entregado al estudio de la palabra, que cuando te has convertido dijiste, voy a salir a predicar, ¿lo has cumplido? Que has hecho promesas a Dios que decía, ahora sí tengo que hablar a mi tío, a mi primo, al que quieres hablar, hazlo ahora. Hazlo ahora, Dios te está mandando eso, hazlo ahora, y hacer discípulos. Ahora tú sabes en qué nombre está haciendo y quién te está mandando y quién estará contigo hasta el fin del mundo. La autoridad de Cristo en la gran comisión. Hermanos, hasta ahí tal vez alguien quiere un poquito comentar, argumentar o simplemente decir amén, no sé. Amén, hermano Fernando.
Dios le bendiga, mi hermano, y a todos los que están ahí. Es primera vez que me uno en este grupo y pues gloria a Dios por eso. Eh, Amén. gracias, gracias, de verdad, gracias. Gracias por animarnos, gracias por exhortarnos, gracias, de verdad. Yo creo que, bueno, examinándome personalmente, pues yo creo que pues Dios me está hablando, Dios me habla a través de mis hermanos. Dios me anima también a través de mis hermanos. Gracias por las palabras y un fuerte amén a esto. Y yo creo que eso hace falta estimularnos. Y pues, wow, a veces me pongo a pensar y digo, no tengo tiempo, a veces vengo cansado, a veces estoy fuera de tiempo porque siempre estoy frustrado en mis trabajos. Señor mi Dios, yo creo que estoy pecando grandemente contra Dios y yo lo sé. Pero gracias a Dios que ha levantado hombres, hermanos como ustedes que están allí siempre para animarme, apoyarme y pues la gloria sea para Él. Gracias, mi hermano, y Dios le siga levantando, Dios le siga usando y adelante. Sí, sí. Gracias, gracias por todo. Amén, hermano. Amén. 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 Sí. Eh, sí, Dios nos está hablando, incluso no a ustedes, también a mí. Y la palabra es para todos, incluso para los que predicamos la palabra, que tenemos las mismas luchas que ustedes, que a veces colocamos prioridades antes que la predicación y a través de nosotros también Dios nos habla a nosotros mismos. Por eso les decía que la evangelización es primeramente nosotros. Y entender esto a veces como que es como que nos despierta, ¿no? Es como que Dios que nos está echando con un vaso de agua, despierta. Y es un mandamiento que Dios le da. Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios está ascendiendo al cielo, Cristo está ascendiendo, el mandato que da es ir y predicar, ¿no? No les dice, ya descansen, o ¿sabes qué? A ver, Simeón o algunos dicen, pues tú tienes tu familia, ya un añito ve y dedícate. No, es que esto es urgente. El Mesías murió, el Cristo murió, y Él lo dijo, yo no estaré con ustedes para siempre, yo estaré un poco de tiempo acá. Por eso te estoy preparando, dirían los discípulos, los estoy preparando 3 años y más que los preparé. Es hora de su examen. Salgan a Samaria, a Jerusalén y a todo el mundo. Es momento de que demuestren con quién han estado, de quién han aprendido y en qué nombre están yendo. Hermano, esto debe llamarnos a nosotros a reflexión. Tal vez los discípulos tuvieron 3 años con Jesús y muchos de nosotros estamos 5, 7, 8, 10 años en el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo por el reino? ¿Qué nos hace falta para cumplir la gran comisión? Porque entendemos la palabra, pero a veces no la queremos cumplir. Hermanos, ¿de qué nos sirve ser oidores si no vamos a ser hacedores? Dios quiere siervos, siervas activas en su palabra. Dios quiere que lo hagamos hoy, hoy, ahora. Empieza a hacer algo, empieza a proyectarte algo, empieza a decir, mañana le voy a ir a hablar, mañana, hoy no le he hablado, tenía oportunidad de hablarle y le he hablado de otras cosas, le he hablado del fútbol, de la política, pudiendo hablarle del Señor. Amén. Empecemos a hacer hoy, como diría el apóstol Pablo en Efesios, vienen tiempos difíciles. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, no estemos tanto perdiendo el tiempo en hablar de fútbol, de la política, de cosas que van a pasar. La urgencia es hoy de predicar a todo el mundo que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna. Y quién sabe, escúchame lo que te voy a decir, y quién sabe con la persona que te socializa, sea en el trabajo, sea en los estudios, sea en tu zona, donde vivas, en tu comunidad. Quién sabe si hay una persona que está esperando que tú le hables de tu Cristo, de tu Señor, de tu amo, y tú no lo estás haciendo. ¿Qué esperas? Predica de Cristo, habla de ese amor que excede todo conocimiento. Yo te animo, hermano, a que sigas, no desaproveches el tiempo.
Dios está colocando aquí como que un basta. Es que me quiero preparar, es que quiero hacer esto, es que quiero un poquito tener tiempo, es que me voy a liberar de esto. ¿Por qué esperas? ¿Por qué lo haces? El texto en Lucas nos decía, el siervo hace lo que el amo le dice, o crees que el siervo iba a decir, es que Señor, me estás mandando aquí, pero antes voy a ir un ratito allá. No, no, el siervo hace caso y lo hace por amor, con obediencia, con entrega, y cuando va a cumplir el mandato de su amo, lo hace con entrega, con sacrificio y con gozo. Pregúntate, ¿hay gozo en ti para cumplir la gran comisión? ¿Estás queriendo entregarte 100% a la gran comisión? ¿Estás decidido a sacrificar muchas cosas por la gran comisión? Pregúntate en tu corazón. Pregúntate, ¿cómo está trabajando Dios en tu vida? Tengamos la motivación de los apóstoles. No importa morir, no importa lo que venga. Lo importante es acabar mi carrera hoy con gozo y que tú un día, al momento de partir, tú puedas decir, he trabajado para el Señor. A veces no tenía trabajo, o el trabajo a veces me decía, pero yo he preferido la obra. Entre la semana y la noche, yo sé que muchos tenemos tiempo, ve y visítale a alguien que necesita la palabra de Dios. Yo hacía eso, hermanos. Un año me he pasado visitando a todos los jóvenes, casa por casa, porque yo quería que ellos vean a quién yo he conocido y estoy admirado de Cristo hasta el día de hoy. Por eso predico, por eso estudio, porque le amo. Yo también tengo familia, tengo trabajo, pero mi principal motivo de mi vida, hermanos, ya no es mi familia, ya no es lo que tengo, ni siquiera soy yo mismo. Mi principal motivo de vivir en esta tierra es Cristo y anunciar su palabra constantemente, día y noche a Él. Y para eso hay que tener comunión con Dios. Es momento de reflexionar. Es Él quien te está mandando a hacer la gran comisión. Es Él quien te está dando el trabajo. Hermanos, ¿qué trabajo más grande puede ser ese? Aunque tú seas licenciado, doctor, seas encargado de tu trabajo, no tiene nada, ningún estatus terrenal se compara al estatus que te está dando Dios celestial. Él es su trabajador, Él te está dando el mejor de los trabajos. Predicar el Evangelio es un privilegio, hermanos. Hermanos, algo que a mí me dolió en el corazón es que yo una vez saliendo a la congregación, un hombre estaba ahí predicando y esa persona no tenía pies. Y yo lloraba. Y decía, Señor, mira, yo tengo pies, aún tengo juventud, puedo ver, y yo ni así me sacrifico. Y mira cómo este hombre, arrastrándose, folleto a la mano, anunciando tu palabra. Oh Señor, Dios ahí me humilló. Hermanos, el Evangelio requiere sacrificio, esfuerzo, entrega total a Dios. Piensa muy bien eso antes de salir a evangelizar. Antes de trabajar en otros, primeramente trabaja en ti y en tu comunión con Dios. Muy bien. Hasta ahí, hermanos, tal vez esta pequeña parte luego, si gustan, vamos a entrar. ¿Alguien quiere argumentar algo o decir un simple amén, hermanos? Amén, Amén, hermano. amén. Amén, hermanito, a todo. Gloria a Dios, amén. Amén. A ver, vamos a preguntar. Bueno, este estudio yo lo hice ya hace medio año atrás, pero de verdad que vuelvo a esto y me caen las lágrimas, hermanos, por lo que escribí y cómo impactó esa vez mi vida, ¿no? Y no sé si podemos seguir, si me dan un poquito más de tiempo. Vamos a seguir con esto, que yo lo he Bien, colocado hermano. como punto Bien. número 2. Dale, hermano, dale. Amén, hermanos, gracias. Es que a veces ya me estoy emocionando, hermano. Yo le dije a la hermana Belín, tengan cuidado conmigo, yo me emociono hay ratos. Gloria a Dios, hermano. Amén, amén, hermano, contágianos. Que esa pasión, ese Señor. ímpetu para Cristo no desmaye, hermano, no se apague. Amén.
A ver, volvamos a Mateo 28, esta vez vamos al 19, ¿ya? Yo había hecho un estudio acerca de Mateo 28, del 18 al 20, de estos tres versículos, y yo lo coloqué, ¿no? La importancia de la gran comisión. Y en este caso quisiera con ustedes compartir también el verso 19. Hemos visto un poquito el verso 18, claro, no lo hemos tocado en profundidad, más hemos querido irnos a la motivación de la evangelización. Y en este caso, en el verso 19, también quiero aportar algo que también lo escribí acá. Dice así la palabra del Señor, Mateo 28, verso 19. Por tanto, después de que Jesús habla de la autoridad que él tiene, de la potestad que él tiene, que en él solo hay vida eterna, diría en el 19, y ya empezaría ya con el mandato divino, la gran comisión diría, por tanto, por tanto es como que viene, ¿no? Juntamente con el 18. Te da la autoridad y te da el mandato. ¿Te das de cuenta? Y conecta eso, ¿no? Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo había colocado en este punto número 2 lo siguiente. La gran comisión es amplia y es profunda. Una vez más voy a repetir, ¿ya? La gran comisión es amplia y es profunda. Y voy a explicar por qué, ¿ya? Yo había colocado que es amplia porque el texto nos dice, nos está mandando a todas las naciones, o sea, en otras palabras sería a todo el mundo, donde puedas, sal, incluso de tu lugar sigue saliendo, o sea, quiere que el evangelio se amplíe, por decir que la gran comisión tiene un sentido amplio porque nos está mandando a otros lugares. Pero a la misma vez en el verso 19, la gran comisión es profunda. ¿Por qué? Porque te está mandando también a ser discípulos. ¿Te has dado de cuenta? Es amplia, sí, porque id y prediquen a todos, a todo el mundo, si pueden. Salgan y prediquen, que se extienda el evangelio. Pero a la misma vez Dios te está diciendo, es profundo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer discípulos. Entonces yo había colocado en este punto número 2, la gran comisión es amplia y es profunda, ¿no? Entonces ahí, un discípulo es aquel que menosprecia lo que tuvo, lo que tiene y lo que es. Y cambia su vida, que antes tenía de centro él mismo, ahora el centro es Cristo, tomando su cruz todos los días y negándose a sí mismo para seguir a Cristo. Déjame leer eso una vez más. Un discípulo es aquel que menosprecia lo que tuvo, lo que tiene y lo que es. Y cambia su vida. Una vida en la cual el centro era él mismo, ahora el centro es Cristo. Y el discípulo toma su cruz todos los días, se niega todos los días a sí mismo y sigue a Cristo. Entonces, para cumplir la gran comisión, en este caso lo amplio y lo profundo, siempre es el trabajo en uno mismo. Y eso se hace con la comunión con Dios, ¿no? Es importante hacer discípulos. Dios mismo nos está resaltando eso. No solamente vayan y salgan y hablen, hagan discípulos, seguidores de Cristo. Y cuando decía esta frase, eso es lo que es ser un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Un discípulo es un seguidor de Cristo. ¿No es cierto? Entonces, no sé si alguien podría ayudarme antes con 1 Corintios 1, 21 al 24. 1 Corintios 1, 21 al 24. No sé si alguien podría ayudarme, por favor. ¿Alguien lo tiene? Amén, hermano. ¿Puede repetir el versículo? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21 al 24. Bien, la palabra del Señor dice de esta manera. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Amén. Amén. El 23 dice, pero nosotros, ahí está, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, el apóstol Pablo estaba yendo
cambiando vidas. Muchos la trataban de loco y otros decían, no, 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 como los judíos, no, este está hablando otra doctrina, diferente doctrina, ¿no? Sí, para ellos puede ser un tropezador para los judíos y para los gentiles puede ser locura, pero para los que entienden, para los que son llamados a entender y la palabra compunge el corazón, estos van a entender qué cosa, que Cristo es poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Con la locura de la predicación. O sea, el llamado de la Gran Comisión es amplio porque nos está encargando a nosotros, la iglesia, expandir el evangelio, expandir el nombre de Cristo, expandir su ministerio, expandir su amor, su misericordia, su entrega, muriendo en la cruz del Calvario, el justo por los injustos. ¿Quién tiene que hacer todo eso? ¿A quién le dejó ese trabajo? ¿A los pastores nada más? No, a todos los que hemos sido llamados por la predicación de la palabra. Si yo he sido transformado, ahora mi trabajo es seguir llevando la locura de la predicación. Hermanos, el cristianismo, gracias a Dios, en este tiempo ha crecido mucho y es gracias a pastores, hermanos, siervos que Dios ha levantado y estos hermanos también han levantado a otros y así se está extendiendo. Un caso soy yo, por ejemplo, y un caso también eres tú. Muchos de acá han escuchado la predicación del apóstol, del pastor, no le vayan a decir ya, del pastor Jonathan, y han cambiado, ¿no? Han cambiado, o sea, y han entendido eso y quieren cumplir la gran comisión, ¿sí o no? Entonces Dios está utilizando eso, hermanos y hermanas, que puedan empujar a nosotros a llevar esto de la locura de la predicación. Esto no es de uno solo, no es de 10 o 15 personas, es de todos y se hace en unidad. Esa es la amplitud, esa es la amplitud de la gran comisión, expandirlo y está en nosotros. Dios nos ha dado ese ministerio, ese trabajo a nosotros. Y a la misma vez nos está dando el trabajo o el mandato también de no solamente llevar el evangelio, sino también hacer discípulos, cosa que el mensaje convierta y el discipulado prepare. Déjame repetir eso. Cosa que la palabra convierta y el discipulado le prepare. ¿Para qué? Para seguir extendiendo la locura de la predicación en que en Cristo hay vida. Ahora, hay que entender algo. Cuando hablamos de discípulos, no solamente estamos hablando de que tenga conocimientos, de que sepa la Biblia de tapa a tapa, o de que tenga, no sé, que tenga un prestigio o un título, o impulsarle, sí, quiere ser discípulo, sí, entonces ve a tal seminario, ve a escuchar a tal, no. Hay que entender que el discípulo tiene que ser cambiado. El discípulo primariamente tiene que entender que como lo decía, que lo que tenía antes, lo que tiene ahora y lo que es, ya no está. Que ya deja de ser el centro él y lo que lo rodea. El discípulo tiene que tener por centro a Cristo, pensar en Cristo, tener a Cristo y trabajar para Cristo. Eso es hacer un discípulo. Y ahí va la preparación. Ese es lo esencial, porque si vas a discipular primeramente en doctrina o en historias y todo eso, no estás llegando al corazón del discipulado. Llegar al corazón del discipulado es cambiarle esa persona para Cristo primeramente, que se centre en Cristo, que se sitúe en Cristo y que Cristo esté en él. ¿No es cierto? Entonces ahí empieza el discipulado, en cambiar a esa persona para Cristo. ¿Ya? Entonces ahí Dios nos está dando esa comisión también, ¿no? De hacer discípulos constantemente. Y para eso también Dios nos da herramientas. La más grande herramienta es la palabra de Dios, ¿no? Y un discípulo tienes que entenderlo, que está alguien a tu cargo, alguien en el que tienes que estar constantemente viéndole, apoyándole, ayudándole en lo que necesita. Acá yo tengo un hermanito que ha empezado conmigo y yo le estipulo, ¿no? Yo le animo, incluso, hermanos, para que vean que a veces esto también es entrega, sacrificio, tener un discípulo. Tú tienes que estar constantemente con él. A veces yo venía y decía, él se llama Joel. Joel, ven acá conmigo y vamos a tener un día de vigilia. Y no te miento, hermano, Dios es testigo. Los dositos nos hacíamos vigilia aquí en mi casa, ¿no? Y en la vigilia hablábamos de la Biblia, yo le enseñaba y le decía cómo está su vida. No, había tiempo, hermanos, que no solamente también leíamos palabras, ¿no? Yo le hablaba de su vida también. ¿Cómo está tu vida para con Dios? ¿Qué deseos tienes para más adelante? ¿Quisieras tener familia? ¿Estás preparado para eso? Y él se iba abriendo. ¿Te das de cuenta? Tener un discípulo es primeramente centrarse en su vida,
hacer notar que te importa y a la misma vez inculcarle en el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que su vida cambie totalmente a Dios. No es solamente llamarle y decir, ¿sabes qué? A las 5 te espero, vamos a tener reunión de la predicación. No, también es involucrarse en su vida. Él es un ser humano que también va a caer, que también se va a desanimar, que también se puede decepcionar, que también puede caer, pero tú estás ahí para levantarle. Es dedicación, es entrega. Y gracias a Dios hoy en día él está un poquito ahí incursionando en la predicación. ¿No es cierto? Entonces, ese es un mandato, hacer discípulos. Ahora, para esto, hermanos, no es que tienes que ser un total conocido, porque qué tal que mi discípulo me pregunte de escatología, me pregunte de esto. Claro, la palabra nos prepara, pero tienes que entender algo. Dios mismo te va preparando ahí. Cuando tienes claramente los principios del por qué lo estás haciendo. Cuando yo empecé a discipular a este joven, que es el único que hasta ahora he podido discipular, eh, él mismo, hermanos, él mismo tenía esos deseos, ¿no? Él mismo viene y me dice, yo quiero que me enseñes. Él vino para que le enseñe palabra, pero ahí es como que yo empezó a meditar y digo, pero no quiero tener un discípulo para que me vea a mí como superior o como alguien que tiene que alcanzar, no, quiero que le vea a Cristo. Y ese es el principio. Tener un discípulo es para acercarle a Cristo, ni más ni menos, no para que tú seas el que diga, wow, a mí me discipuló tal hermano, o soy su seguidor, o soy su discípulo número uno. No, no, es para centrarle a Cristo, es para que su vida sea transformada por Él, porque a la vez que estás discipulando a alguien, tú también estás siendo discipulado. Él está siendo perfeccionado y yo también lo estoy siendo. Es una ayuda mutua y tienes que verlo así. Es una vida, es un hermano, es una hermana que también va a tener momentos difíciles, momentos de tal vez desánimos y tú estarás ahí para animarle y también va a ser viceversa. A veces tu discípulo te va a animar y te va a decir, tú puedes, levántate y eso a mí también me ha pasado. Entonces, estamos en ese marco, ¿no? De la proclamación, pero también de hacer discípulos. Ahora, en el discipulado muchos no van a querer, ¿no? Tú puedes estar con ellos 2, 3 días y después ya van a comenzar a irse. Y eso es habitual, eso va a ser normal, ¿no? Pero siempre que tú veas a alguien, como ya nos dijo nuestro pastor Jonathan, siempre cuando veas a alguien que tiene interés, tú dedícate a él. No es una pérdida de tiempo, hermanos, porque yo trabajo en esta vida ya dos años y ya está empezando a dar frutos, ¿no? Ya está un poquito predicando, ya está un poquito aprendiéndose más a la palabra y eso para mí es una alegría, ¿no? Una alegría. Como diría Pablo en Filipenses, ustedes son la corona, ¿no? Una corona que cuando Él venga, ustedes son mi corona, ¿no? Es una alegría, es el gozo que es de saber que estamos trabajando, aunque sea en uno, ¿no? Y siempre háganlo con dedicación, con esmero, con amor. Así tu discípulo sea tu hijo o tu hijita de 11, 12 años, tú hazlo con amor, con la pasión de Cristo, ¿no? Con el amor de Cristo. Entonces, no mires siempre grandes, de 5, 10 o 15. Tú, al que pueda, sea tu familia, sea tu hermano o alguien de tu familia, tu primo, o tú hazlo. Hazlo con ese amor, con la dedicación, con la entrega, la cual Cristo quiere que hagamos todo eso, ¿no? Entonces, ahí, hermanos, incurre esas cosas, ¿no? La proclamación del Evangelio y también, perdón, la extensión del Evangelio y también la profundidad que es hacer discípulos, ¿no? Hacer discípulos. Entonces, yo quisiera leer un texto más. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 10. No sé si alguien me puede ayudar. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 10. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 10. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 10. No sé si alguien lo puede tener. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Amén. Segunda Timoteo, el apóstol Pablo nos dice que él mismo su ministerio lo cumple con gozo, ¿no? Y él lo soporta todo. Y eso tenemos que entender, ¿no? Que entender que el Evangelio transforma vidas, que el Evangelio cambia vidas. Y así tú vivas evangelizando 5, 8, 10 o meses o años y tú no veas fruto, tú tienes que tener la esperanza de que por lo menos a uno le ha llegado, hermanos. Esa confianza tienes que tener. La palabra no vuelve vacía. Tú sal y predica, ¿no? Y dice ahí
lo soporto por amor, porque sé que muchos quieren que obtengan salvación. Y ese es el motivo que decíamos la semana pasada, el sábado. El amor a las almas perdidas es lo que impulsa también la gran comisión. Saber que hay alguien afuera que necesita de Cristo y muchos lo están haciendo, hermanos. Yo sé que allá donde están y acá también se sufre de sana doctrina, se sufre de predicadores que acerquen a Cristo y a veces solamente acercan a lo material y alejan de Cristo. Y en esto Dios me ha permitido ver también que hay jóvenes que necesitan sana doctrina y de verdad, de corazón están buscando al Señor. Y ahí estamos nosotros para llevar la predicación de la palabra a las almas perdidas, que quieren salvación y que quieren una respuesta a una vida difícil la que llevan, ¿no? Muchos de los que estamos acá tal vez hemos venido a Cristo, a los pies de Cristo, por situaciones difíciles, por problemas, por enfermedad, tal vez por decepción o por algún evento que ha pasado y que ha marcado nuestras vidas, donde no encontrábamos salida, ¿no es cierto? Y alguien, no sé, o escuchaste o viste algo que te acercó a la cruz de Cristo y tu vida cambió y es como que Dios transformó tu vida, ¿no? Y ponte a pensar que hay personas así como tú o como yo que están viviendo lo mismo y no tienen a Cristo y siguen siendo infelices, siguen estando en la amargura, en la depresión, y Dios quiere que tengamos esa compasión por las almas perdidas, para que también ellos obtengan salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, ahí la motivación de la gran comisión siempre es amplia y está confiada a Dios en nosotros, y también profunda porque nos está llamando de hacer discípulos, enseñar a los demás. Hermanos, los siervos somos pasajeros y necesitamos de muchos obreros. Y no importa si tú digas, hermano, pero ya soy mayor, yo creo que los jóvenes tienen que ir a predicar. No, hermanos, el llamamiento es para todos. No te pongas límites. Tenemos a un Dios que no pone límites. ¿Por qué te lo pones tú? ¿Por qué lo haces tú? Amén, Tengamos hermano. confianza en Dios. Tengamos confianza en Dios. ¿Alguien quiere argumentar algo acerca de esto? Sí, hermano. Mire, tenemos en relación a lo que usted decía ahorita cuando, eh, pues, el costo que tiene, ¿cierto? De seguir a Cristo. Dice Mateo 16:24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahí el Señor nos recuerda que el costo, ¿sí? En algún momento, escuchando a un predicador, él decía que siempre nosotros queremos sacar el beneficio del Señor, ¿cierto? El considerarnos hijos de Dios siempre nos creíamos o nos considerábamos como que Dios está a nuestras órdenes. Eh, y siempre le buscamos desaforadamente para sacar provecho de él. Pero aquí la palabra nos recuerda que en él ya tenemos libertad, pero libertad ¿para qué? Para seguirle a él. Que debemos de renunciar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Eso en la humanidad, eso cuesta. Tomar estas palabras y hacerlas, vivir, ponerlas por obra, cuesta mucho. El negarnos a nosotros a veces implica en ocasiones, como decía usted, hermano Fernando, eh, en un día de ocio que quizás uno considere que pueda tener, o cuando está en alguna reunión con amigos, de pronto uno habla de todas las cosas menos de Cristo. Uno es egoísta, uno es con el Señor es egoísta, tiende a ser egocéntrico y hablar de uno o de lo que Dios ha hecho en uno, pero no a una manera de testimonio, sino como uno de sacar pecho, ¿sí? Se nos olvida que Cristo ya pagó el precio, pero que a Él le costó su propia vida, el despojarse, como dice la palabra, el despojarse de su gloria, despojarse de su trono,
solo por amor a nosotros, wow, eso es increíble y es algo que nosotros no alcanzamos a evidenciar, es algo que nosotros en nuestra humanidad no alcanzamos a, a, a comprender de verdad lo que hizo Cristo por nosotros. No nos queremos negar, nos guardamos como que todo lo que estamos aprendiendo, como que lo que nos enseñan nuestros maestros es para nosotros solos, es para nuestra edificación. En muchas ocasiones lo tomamos es como para convertirnos en autodidactas, en sabios, en nuestro propio conocimiento. Somos muy egoístas y aquí el Señor nos dice y nos recuerda que pues que ya no somos nosotros, que debemos es de verdad morir a lo que nuestra carne nos pide para poder seguirle a Él. ¿Sí? Que debemos de renunciar, como dice el versículo 25 de Mateo 16, debemos de renunciar a todo lo que a nosotros nos llame la atención, que no importa que en este mundo nos rechacen, que en este mundo nos critiquen, que en este mundo nos hagan a un lado, porque eso en nuestra humanidad nos duele, pero que no importa, por seguir los pasos de nuestro Maestro, por seguir a Cristo, todo eso nos va a llevar a una vida en Él, ¿sí? Nos va a llevar a la vida eterna al lado de Él. Hermanos, les agradezco mucho. eh, Eso es lo que tenía para compartir acá en este momento. Gracias, hermano. Amén. Amén. Listo. Amén. ¿Alguien más? Sí, eso es cierto, ¿no? Y la vida es clara. Y me acuerdo algo que también anoté en algunos estudios creo que hice, es que para cumplir la gran comisión, para cumplir la gran comisión, nosotros tenemos que tener como que una muestra, si vale el término, como un ejemplo de cómo hacerlo. Y el ejemplo más claro es Cristo. Más claro es Cristo, hermano. Cristo fue el enviado de Dios para proclamar la palabra de Dios, a lo que también somos nosotros. Ahora, si tú resaltas el ministerio de Cristo, lo que hizo Cristo ahí, humanamente hablando, lo que le dio victoria ahí, es que Él fue fiel a Dios para cumplir la gran comisión. También esa fidelidad tiene que estar implicada. Porque si cumplimos la decisión de yo quiero evangelizar, yo quiero salir, yo quiero escribir algo, yo quiero repartir o hacer, como en mi caso, hacer mis propios folletos, porque yo ya no los compraba, yo me los hacía, mira, yo reunía textos y los colocaba los dibujitos y así, y yo salía con eso. Y si tú tienes ganas de hacer eso, tienes que entender algo, que ahí prima mucho la fidelidad. Y el enemigo va a estar constantemente achacándote eso, a que le seas infiel, a que le seas infiel, a que le seas infiel. Y tú tienes que entender eso. Mirar cómo Cristo cumplió la gran comisión. Mirar cómo Cristo fue fiel a la predicación de la palabra de su Padre. Misma palabra, el mensaje que también nosotros llevamos. Pero para ser fieles como Cristo, tenemos que vivir como Cristo. Y para vivir como Cristo, tenemos que pensar como Cristo. Y para vivir y pensar como Cristo, tenemos que tener una entrega como Cristo. ¿Te das de cuenta? Todo parte de eso, de la comunión con Dios, de la relación con Dios, porque Cristo, para salir y cumplir su ministerio, ¿qué hizo? Tuvo intimidad con su Padre, guiado por el Espíritu Santo, 40 noches en el desierto, ¿sí o no? ¿Te das de cuenta? Está yendo a pedir fuerzas, sabiduría, para cumplir la gran comisión, antes de hacer. ¿Te das de cuenta? Y eso es una enseñanza para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ahí nos está diciendo Jesús que antes de hacer, primeramente tienes que ser nosotros mismos. Tenemos que ser nosotros mismos. Y eso va a primar siempre, hermanos. Recuérdate, la fidelidad es algo muy importante y es más, es uno de los frutos
de Gálatas 5. La fidelidad constante a Dios, serle fiel, en este caso en la gran comisión. Y el enemigo va a estar ahí constantemente, constantemente. Tú te proyectas algo, ya voy a hacer esto, y el enemigo va a estar ahí constantemente. No, no lo hagas, ¿para qué lo vas a hacer ya? Al año lo vas a hacer, o después, y va a estar ahí constante, y tienes también que entender eso. Y es por eso la entrega, y la entrega a Dios constantemente, día a día entregarte a Dios para cumplir la gran comisión con verdad, con rectitud y con integridad. Entonces, ahí también, en esa entrega, mira, en esa entrega que Cristo hace los 40 días ahí en el desierto, ¿sabes qué él fue a hacer también? Él nos estaba enseñando que en esa entrega, él se estaba rindiendo a la voluntad del Padre. Él está demostrando a nosotros que esa entrega implica entregarse a Dios, en el caso de él, entregarse a su Padre, a su voluntad, en cuerpo, alma y espíritu. Eso es entrega. No nos podemos entregar a Dios solamente mi alma, te lo doy, pero mi cuerpo es para mi familia, para mi trabajo. No, 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 no. La entrega a Dios implica eso. Le entregas tu alma, le entregas tu cuerpo y le entregas tu mente a Dios. Si no, no lo hagas. Porque si le vas a entregar tu alma solamente, eso no es una entrega. Tú tienes que entregar a Dios como Cristo se entregó en el desierto. Alma, cuerpo y espíritu. En pocas palabras, mi yo muere. Si yo quiero ser fiel como Cristo lo fue a Dios, si yo quiero vivir como Cristo vivió, siéndole fiel a Dios, y si yo quiero pensar como Cristo pensó, yo tengo que morir el yo. Porque con el yo puedo, es imposible ser fiel a Dios. Porque mientras el yo viva, no vamos a poder cumplir la gran comisión. Porque mientras el yo permanezca vigente, quiera salir y quiera cumplir sus sueños, sus metas, sus éxitos, lo que anhela, no vamos a poder cumplir la gran comisión. No lo vas a hacer porque no has tenido entrega a Dios completa. Le estás entregando tu alma, sí, y tu cuerpo. ¿Acaso Pablo nos dice, no sabéis que este cuerpo ya no es vuestro, es de Dios? Por lo tanto, mis pies le sirven a Dios. Mis ojos lo voy a desgastar estudiando la palabra de Dios. Y mi boca la voy a desgastar, la voy a usar para hablar palabra del Señor. Eso es entrega, hermanos. Por eso lo decía al principio. Para cumplir una gran comisión bíblica y que demande victoria, gozo, sabiduría, amor y prudencia, tienes que tener sí o sí una entrega total a Dios. No estamos hablando de conversión, sino de las obras, de cumplir la gran comisión. Y eso implica una entrega completa. Y como decía el hermano, es que cuesta, sé que cuesta. Pero ahí es donde el ser humano dice, no, con el yo vivo no se puede. Porque el yo vivo constantemente quiere revelarse a Dios, quiere ser infiel a Dios, no quiere pensar como Cristo, no quiere vivir como Cristo. Por lo tanto, como diría Pablo en 1 Corintios 9, si no me equivoco, todos los días golpeo mi cuerpo, golpeo y lo coloco en servidumbre. Y eso es lo que implica la cruz. ¿Quieren ser mis discípulos? Sí. ¿Quieren llevar el evangelio? Sí. Entonces el requisito ¿cuál es? Mueran. Mueran todos los días. Que mueran sus sueños, sus metas. ¿Por qué? Porque los sueños y las metas que tenías eran terrenales, eran materiales. Y yo te doy sueños y metas eternas, diría Cristo. ¿Te das de cuenta? Es un cambio total. Es un cambio radical. No es cumplir la gran comisión por cumplirla. Es una entrega vivida todos los días hasta el fin de tus días. Y todos los días, hermano, vas a luchar y vas a seguir luchando. Ten en mente eso. Me gusta la similitud de Mateo, lo que leyó nuestro hermano, con esta analogía que Jesús hace. Y me gustaría leerla para ustedes. Dice así San Lucas 9:57, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¡Wow! Wow. Este texto quisiera que lo lean, lo de la prosperidad. Porque, ¿quieres ser seguidor de Cristo? Sí. Pero te digo algo. Al que estás siguiendo, no tiene casa, no tiene ni dónde recortar la cabeza.
O sea, no te estoy prometiendo que lo vas a tener, te estoy diciendo en qué condiciones está viviendo yo. ¿Y Cristo qué estaba haciendo? Serle fiel a su Padre, obedecer a su Padre y entregándose al Padre. Y esas cosas, ¿qué le implicaron? No tener reconocimiento en este mundo. Y eso es lo que va a implicarte seguir a Cristo. Que el mundo no te reconozca, pero no importa. ¿Por qué? Porque Dios te reconoce. Dice ahí también, y dijo a otro, sígueme. Jesús le dice a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, y la excusa, ¿no? Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia, mira qué texto, y anuncia el reino de Dios. ¿Dios para qué quiere discípulos? Para anunciar el reino de Dios. Para que sean colaboradores, proclamadores del reino de Dios. ¿Y qué promete Dios? En este mundo no prometemos nada, pero promete Dios, diría, que tienen una patria celestial. Es más, ya no son de este mundo y su ciudadanía está en los cielos. Acá tal vez predicando no van a tener mucho, pero sepan algo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y cuando Él venga, o cuando nos encontramos con Él dará la recompensa a los que trabajaron por la causa del reino. 61 diría, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, esa palabra, hermano, ¿no? Es apto para el reino de Dios. Tú no vas el texto dice, yo quiero discípulos, sí, ¿para qué? Para anunciar el reino. Tú no vas a poder cumplir la gran comisión si tienes por prioridad otra cosa. Ahora, cuando el texto dice, no es que nos está diciendo, entonces voy a dejar a mi familia, hoy día ya dejo, ¿sabes qué? No sé si tienes esposa, ya desde mañana no me ven, me voy a ir a predicar. No, aquí el texto, el Jesús quiere colocar por algo claro, es la prioridad. Sí tenemos familia, sí tenemos trabajos, lo tenemos, claro, tenemos muchos hijos que mantener, sí, tenemos esposas, esposos que trabajamos para ellos y les alimentamos también, que cooperamos a la familia, ¿sí o no? Sí. Pero Dios aquí está colocando algo. ¿Cuál es tu prioridad? Tu prioridad tiene que ser Él, Él. Y si vas a colocar excusas, mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque no eres apto. Wow. No eres apto para el reino, para la predicación, para el anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque miras lo que tienes, miras aún lo que deseas y pones excusas. Y así no se puede. Porque uno que va a ser proclamador, uno que va a ser, va a tener el ministerio de la reconciliación, de llevar y anunciar el mensaje, tiene que tener por prioridad una cosa, el reino de Dios, a Cristo. Esa es la prioridad. Ese sí va a ser apto. El que quiera llevar el mensaje centrándolo en Él, mostrándole a Él y glorificándole a Él sobre todas las cosas, Él es apto para el reino. Tenemos que tener ese corazón, hermanos, de entregarnos al 100 al Señor. Dios no quiere un 95%, un 99.9 le voy a entregar. No, no, no. 100 o nada. Porque si me entregas un 99.9% es lo mismo que entregarme el 10%. No eres apto. Tienes que darme el 100 porque Dios lo merece. Porque Él lo merece. Él es digno de que le entreguemos toda nuestra vida. Entonces ahí Dios está colocando el parámetro, lo que cuesta seguir a Cristo. Y de verdad cuesta. Cuesta. Pero en ese costo tú tienes gozo, paz, amor y esperanza. Hermanos, yo sé que aquí se está formando proclamadores, futuros, ojalá Dios quiera así, predicadores de la palabra del Señor. Yo les animo a algo. La palabra es clara y sé que en este mundo no tenemos que esperar reconocimientos, ni tampoco los que debemos querer tener. Lo que importa, hermanos, es que somos proclamadores del Dios vivo y verdadero y que nuestra recompensa no está acá, está allá. Una vez, yo te voy a contar esto, cerrando ya. Alguien en la calle se paró un doctor porque estábamos hablando acerca de la creación
Y yo defendía mi Biblia, ¿no? Defendía a mi Señor, defendía la creación, defendía y defendía hasta que esta persona me dice, ¿tú eres pastor? ¿Tú eres...? Yo le digo, no, no soy un siervo inútil, le digo, no soy un siervo inútil que habla la palabra del Señor, un siervo para su gloria. Y él me empieza a decir, los cristianos, los que hablan de la Biblia, son los que han fracasado en sus estudios. Ahí se meten, porque ahí sí se gana plata. A la gente le distrae, piden sus diezmos, sus limosnas o sus ofrendas, y ahí uno sale adelante. Deberías estudiar, me dijo. Y yo soy un doctor, yo no necesito de la palabra del Señor. Él me quiso bajonear, en las palabras bolivianas, ¿no? No sé cómo dirá allá. Me quiso como que hundir, ¿no? Colocándose en un estatus superior. Pero ahí sí, yo dije, sí, en este mundo tú tendrás doctorado, maestría, tendrás un título, tendrás capaz, no sé, un negocio grande. Y yo solamente estoy parado aquí con mi Biblia. Las personas que nos estaban rodeando me vieron que yo me callé por un momento, porque esa persona me estaba denigrando. Y estaba diciendo que los metemos al cristianismo porque hemos fracasado en la vida. Los fracasados se entran al cristianismo porque ahí encuentran solución, les pintan bonito, les hablan bonito, etcétera. Y mientras él hablaba, yo ponía mi corazón y decía, la gente se maravillaba porque le veía a él, le veía con un traje bien arreglado, bien perfumado, le veía con un folder, con su maleta, o sea, una persona así de, de, de una economía alta, ¿no? Y me veían a mí, un joven ahí con su charina, despeinado, ahí con su Biblia en la mano y hablando ahí, ¿no? Y mientras él hablaba, él me hizo esa pregunta, ¿es verdad o no es verdad? Y yo le dije, ¿sabes qué? La gente que está acá, para la gente que tiene vistas terrenales, sí, tú eres superior, tú tienes doctorado, maestría, tú eres profesional o tienes una profesión grande. Yo simplemente soy un predicador de Dios. Pero la gente que está acá ve con vistas terrenales. ¿Y sabes qué? Yo le dije, Dios que lo está viendo, para él yo valgo más. Tal vez para la gente que está acá, ven a un joven con una Biblia, no bien vestido, no habla bien, y te ven a ti, te ven algo superior. Pero ¿sabes para Dios quién es superior? No tu título, no lo que eres. Para Dios, yo soy superior. ¿Por qué? Porque predico su palabra. Tal vez no tendré un trabajo honrado o un trabajo superior como el tuyo, pero mi trabajo, y es el mejor de todos, es predicar a Cristo. Ese es el corazón. Es un privilegio. Y esa predicación te la da Cristo, esa fuerza te la da Él. Cuando vayamos a predicar o salir a evangelizar, agárrate de Él constantemente. Al salir, al estar predicando y al volver, no te sueltes de su mano, que Él te dará las palabras sabias, incluso para confrontar o refutar a personas que quieren dañar el Evangelio, como esta persona, o denigrarte. Y cuando yo le dijo esto, esta persona se cayó. Y es verdad, y es la verdad. La gente puede vernos a los creyentes como algo insignificante, que los que han sufrido van a la iglesia, no, yo estoy bien. Sí, la gente puede vernos así, pero aquí no es lo importante cómo nos vea la gente, lo importante es cómo nos ve Dios. Y déjame decirte algo, si tú un día vas a predicar, si tú un día sales, hermano, estás llenando el corazón de Dios de gozo. Dios te mira y dice, este es mi hijo, esta es mi hija que escuchó mi voz, está obrando para mí, está trabajando para mí. Y tal vez como ese doctor no salvaremos vidas en los hospitales, pero nosotros salvamos almas. Tal vez no operamos como ese doctor en los hospitales a un corazón, o una cirugía a corazón abierto, pero nosotros operamos el corazón de las personas con la predicación de la palabra. Somos instrumentos de Dios para proclamar vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, hermanos. Así que no se desanimen, salgan, Dios les está haciendo un llamamiento, que empiecen hoy a proyectar predicaciones, exposiciones, estudios, que salgan, que proclamen, como dice aquí el grupo, ¿no? Sean proclamadores de la verdad. De parte mía, hermanos, ha sido un placer poder ayudarles con estas palabras, que les hayan sido edificado también. Un gusto para mí estar con ustedes. Que Dios me los bendiga, hermanos. No sé si alguien quiere decir algo ahí.
Bueno, sí, primero agradecer a Dios por, por su bendita palabra, ¿no? Porque sé que con cada uno de estos eh, temas que se tocan y se comparten, pues son para edificación nuestra, pero son para la gloria del Señor. Doy gracias a Dios por su vida, hermano Fernando, por la vida de la hermana Evelyn, que me compartió este link, por, por el hermano Efraín, por Ricardo, por los que están acá en este grupo. Y ojalá que sean más los que se sigan sumando para que podamos compartir y comprender verdaderamente lo que significa ser llamados por el Señor y exponer a otros su palabra. El Señor mostró misericordia para con nosotros en cuanto nosotros estábamos muertos, muertos espiritualmente, estábamos separados de Él, pero Él en su infinita gracia se compadeció de nosotros y en este momento no le podemos dar la espalda al Señor. Él obra con misericordia y con mucha gracia cada día de nuestra vida que nos permite vivir y compartir con nuestros seres queridos. ¿Cuántas personas eh, parten de este mundo? Muchos quizá sin Cristo, ¿sí? Eh, Eso duele. Cuando uno ama al Señor, se duele de las almas que parten de este mundo también sin Cristo. Y pues de pronto ahí es donde uno dice, wow, yo lo tuve en algún momento y no fui capaz de compartirle o tuve miedo, qué sé yo. Ahí sí pone las excusas. Pero creo que estos, estos momentos que el Señor nos permite compartir aquí en este momentico así de coinonía, pues me parece que son muy gratificantes y de verdad que le doy gracias a Dios por eso. Muchas gracias, hermano. Hermanito Fernando, el hermano Marco no puede hablar. Dice que tiene poca señal. Ah, pensé que se quedó mudo. No, no, él quiere playarse, pero no, 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 Sí, no puede. Pobre. la- Será la próxima, que sí. cargue crédito. Sí, con la hermana Evelyn estaba, bueno, ella es la que nos impuso, bueno, me motivó, ¿no? Para los que me ven, tal vez, yo no salgo mucho en las cámaras, incluso cuando hago los meets con los jóvenes, no prendo la cámara. Yo estoy ahí audiblemente hablando y tengo mucha timidez, no soy muy, creo que la cámara no me llevo muy bien, entonces, está haciendo algo nuevo para mí esto, ¿no? Y de verdad que al hablar con ustedes también yo mismo me estoy edificando y estoy aprendiendo y perdiendo un poquito el miedo de poder hablar. De verdad que hablar con personas de otros países para mí esto es algo muy, pero muy nuevo, hermanos. Y como decía la mente Belín, a veces tengo miedo y hoy mismo no tenía miedo de hablar. A veces le digo a la hermana, estoy hablando bien o a veces eso pasa, pero ella me decía, Dios te va a utilizar y creo que eso es la confianza, ¿no? Que yo siento que Él lo va a hacer y a través de mi vida y a través de cada uno de ustedes también cuando salgan a predicar, salgan a evangelizar y esa es la confianza que tengo, ¿no? Y yo me entrego a Él y que Él haga su voluntad y todo lo que hoy ya se ha dicho, que sea para su gloria, ¿no? Y tenemos también los sábados con la invita Evelyn y les animamos también, yo quisiera escucharles, a ustedes también dar un texto o compartir acerca de un video, como decía nuestra hermana Evelyn, y de verdad que yo estoy aquí para animarles y también para aprender de ustedes, ¿no? Y también tal vez voy a hacer esto reiterativo porque de verdad quisiera que me incluyan en sus oraciones, hermanos. Mi nombre es Fernando, mi apellido es Tumiri, soy de La Paz, Bolivia, y me gustaría mucho, por favor, que me incluyan en sus oraciones, ¿no? Porque mi vida está sufriendo muchos cambios a nivel de, muchos cambios, ¿no? Muchos cambios, y tengo muchas decisiones que tomar y yo espero que Dios sea obrando en mí su voluntad y que todo lo que se vaya a decir acá también sea para su gloria, ¿no? Y necesito mucho de sus oraciones, hermanos. Solamente yo les pido y les ruego eso. Y de verdad, gracias por permitirme estar